seguro que los autores tendrán el gusto de dedicárselos. Y ya para finalizar, antes de dar paso a la siguiente ponencia, pues dentro del espacio de agradecimientos, que como dije en la última intervención mía, no quiero dejar para el final porque siempre me dejo a gente, pues ahora le toca el agradecimiento a dos personas importantes en el tema de la organización, dos jóvenes que andan por ahí para arriba y para abajo y que me han ayudado no solamente aquí dentro del teatro, sino también en la organización del Congreso. Se trata de Herminia y de Rosalía. Rosalía seguro que la conocéis, Herminia posiblemente no, pero Rosalía es la que cogía el teléfono cuando dabais los datos para las inscripciones. Así es que les doy las gracias desde aquí públicamente por la ayuda tan inestimable que me han prestado, porque sin gente como ella sería imposible organizar un evento de este tipo. Y por supuesto ahora también tengo que dirigirme a los amigos de la televisión local de Jin, a Isabel, a María Ángeles, a Juan Núñez, a José Antonio, a José Ángel y a Ana María, que están trabajando aquí desde la mañana hasta la noche, emitiendo este congreso en directo, haciendo que funcione el circuito cerrado de televisión. Como veis, es un montón de personas las que están trabajando en el congreso y a todos ellos les quiero dar las gracias, poco a poco, para que no dejarme a ninguno. Pero ahora sí que vamos a pasar ya a la siguiente ponencia, la ponencia de Paulino Hernández y doña Marta Abedo. Estas personas que voy a hacer pasar, por favor, adelante. Buenas tardes, Paulina, Marta, si queréis os sentáis. Como decía, tratar estos temas a veces es algo complicado porque uno corre el riesgo de tratarlo a medio, tratarlo mal. Es difícil encontrar personas que puedan hablar de la santería o de las religiones afrocubanas con cierta seguridad de que lo que van a decir pues, es algo rigurosamente cierto y lo dicen con respeto. En este caso, aconsejado por un amigo, hemos traído a la ciudad de Jin a estos dos amigos santeros que nos van a explicar un poco cómo se ve el mundo espiritual de estas religiones. No me voy a extender más, así es que con vuestro permiso os dejo con Paulino y Marta. Gracias, buenas tardes. Vamos a hablarles esta tarde, como bien decía, nosotros somos espiritistas, paleros y santeros. La santería y el palo son dos religiones, quiero dejar bien claro, son religiones de origen africano que en el periodo de la esclavitud se desarrollaron en países como Cuba, Haití y Brasil, donde tomaron su máximo esplendor. En cualquier caso, son religiones que tienen que ver con los espíritus. Todas las religiones están basadas, ¿no?, en lo que es la creencia del espíritu, bien sean más materializados o más elevados, pero tienen su origen en lo que es el culto del espíritu. Por lo tanto, consideramos que es importante hablarles un poco de lo que es el espiritismo o de cómo se inició el culto a los muertos, que eso llevó después a lo que es pues, trabajar la santería, trabajar el palo mayombe, que es fundamentalmente trabajar con energías de espíritus. Lo que es en todas las tradiciones siempre se ha adorado a los espíritus. Cuando el hombre, con el desarrollo del pensamiento, se dio cuenta de que había un doble, un alma, o sea, de que cuando se estaba en el momento del sueño, pues tenían una vida, o sea, y esa vida ellos lo unieron al tema de la muerte, considerando que la muerte podía ser lo que es un sueño interminable. Por lo tanto, iniciaron lo que es el atender a esos espíritus cuando morían. Empiezan entonces a hacer lo que es cuidar los enterramientos y atender a lo que es los cadáveres. Perdón, yo necesitaría que me bajara un poco la luz porque no sé. ¿Pueden bajar un poquito la luz? Del escenario. Gracias. Gracias. Entonces, como les decía, comienzan los enterramientos y en lo que es las sociedades empiezan a atender a los cadáveres, empiezan a enterrarlos con las cosas que tenían, con sus pertenencias, considerando que en esa otra vida a la que iban a pasar iban a tener necesidad de esas cosas que tenían en el momento de la vida. Después pasaron a las personas que eran relevantes dentro de las sociedades, consideraban que tenían que tenerlas de una forma o de otra, seguirlas teniendo presentes en el momento de la muerte. Entonces surge la conservación de los cráneos, la conservación de los huesos
y eso ellos forman templos o forman rincones donde siguen atendiendo estos espíritus, pues dentro de los cráneos ponían los huesos, el pelo, cosas de la persona. Eran personas que tenían poderes dentro de las tribus, pues mágicos, que se referían pues sobre los fenómenos naturales, es decir, consideraban que podían controlar la lluvia o que podían mejorar la agricultura, o en otros casos que podían tener poderes sobre la sanación de las personas del pueblo. Entonces, para mantenerlos vivos de alguna forma, empezaron a adorarlos, empezaron a darles alimentos, les daban bebida y así los mantenían contentos, y también ellos seguían adorando seguían adorando a esas personas, y esas personas seguían dando sus beneficios dentro de lo que es la sociedad. Todo este tipo de adoración siempre se ha considerado así, o sea, se ha atendido a lo que es a los difuntos sin tener claro el tema del espiritismo. El término del espiritismo surge en un momento dado en Estados Unidos, alrededor de 1847, con un fenómeno que surge con las hermanas Fox, que muchos habréis oído hablar del tema, en el que pues, entran en eran unas niñas que entran en una casa que toman de alquiler y empiezan a sentir unos golpes, unos ruidos, y empiezan a crear un código de comunicación con esos sonidos, a ver de qué se trataba, porque al principio no sabían muy bien qué podía ser, hasta que estos ruidos le contestan de alguna forma, y ellas entran en conexión con eso hasta que se descubre que era un espíritu, o bueno, sí, el cadáver de una persona que estaba enterrada en el sótano de esa casa. Y a partir de ahí pues surge toda la polémica y surge toda la explosión de lo que es el espiritismo como lo conocemos hoy en día, porque muchos investigadores y muchas personas empiezan a tomar interés por el tema, y entonces empiezan los fenómenos de los raps, empiezan los espíritus a manifestarse de una forma más llamativa. Sin lugar a dudas, habréis oído que muchas personas hablan de que ha habido fraude en todas esas manifestaciones, porque después muchos de esos espiritistas que dieron estos shows que daban de alguna forma en aquella época, pues se manifestaban como que habían exagerado un poco, pero es indudable que contestaban cosas que las personas les hacían preguntas y ellas contestaban cosas que no sabían, o sea que algún tipo de comunicación tenía que haber, y a lo largo de los tiempos muchos investigadores han demostrado que había comunicación con esos espíritus. Hablamos de la comunicación en el sentido de cómo nos comunicamos o cómo los espíritus se comunican con nosotros. Bueno, entraríamos a hablar de lo que es la mediunidad espiritual o gracia espiritual. En muchos casos podéis oír que es gracia, la persona tiene gracia o la persona tiene mediunidad. La mediunidad es la sensibilidad o la capacidad que tiene la persona para conectar con esa otra dimensión, con ese más allá, donde están esos espíritus y donde pueden recoger los mensajes que les transmiten. Mediunidades hay muchas. Hay personas que son mediunidades de trance, que es la mediunidad, empezado por la mediunidad más atrasada, es decir, que es cuando el espíritu toma cuerpo en la persona y la persona no es dueña de sus actos, ni siquiera consciente de lo que le está pasando. O sea, es un espíritu que toma completamente cuerpo y que habla a través de la persona. Hay otros tipos de mediunidades, la persona puede ver los espíritus se ven. Tenemos que entender que muchas veces las personas dicen que ven una luz o que es un flash o que ven una sombra. Estas manifestaciones son un poco abstractas, porque en realidad los espíritus no son más que personas que han vivido y personas como nosotros, es decir, nosotros nos morimos, pasamos a ser espíritus y vamos a seguir manifestándonos y vamos a seguir comunicándonos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con las personas que tenemos en nuestro entorno, porque es muy difícil para el espíritu, en principio, lo que es desconectar con el sitio en el que vive o con el ambiente en el que se ha encontrado en la vida.
Entonces, son personas, ya le digo, o sea, son como las personas, pero muertas. Entonces, el medium ve ese mismo espíritu, es decir, que no estamos hablando de que veamos una luz, como muchas personas pueden decir, y en eso tenemos que tener cuidado. Cuando vamos a un medium, el medium, para manifestar que ve un espíritu, tiene que describirnos las características del espíritu que ve. Quiero decir, tiene que decir que es una persona baja o alta, que es gruesa, de qué color tiene el pelo, y la persona con la que estamos tratando tiene que identificar ese espíritu, que puede ser un familiar o pueden ser espíritus que uno no conoce, que también pueden estar unidos a nosotros, pero si vamos a hacer una consulta o si la persona quiere comunicarse con un espíritu, no se fíen de aquellas personas que les digan que pues veo una luz a tu lado o hay algo que te protege, porque para que sea un medium auténtico tiene que describir el espíritu como tal, que se mantiene perfectamente gracias a lo que llamamos al periespíritu. El periespíritu es la energía que lleva el espíritu. Mantiene perfectamente lo que es la forma física de la persona mientras vivió. Diferente a eso es que el espíritu se manifieste en distintas etapas de su vida. Es decir, el espíritu se puede manifestar desde que ha sido joven hasta cómo murió, es decir, pero todos esos casos tienen que explicárselos. Esos serían los videntes o las personas que ven el espíritu, porque vidente aquí se usa, nosotros somos cubanos, aquí vidente se usa mucho en general para todas las personas pues, que usan una mancia, que trabajan con las cartas o con cualquier otro tipo de cosas, pero para nosotros la videncia es eso, videncia o clarividencia, o sea, que es el ver la energía del espíritu completamente como es. Existe la mediunidad, que es auditiva, es decir, la persona oye la voz del espíritu. A los espíritus se les puede oír perfectamente, el espíritu puede transmitir un mensaje y tú oír la voz del espíritu, el espíritu puede llamar a un hijo, el espíritu dice su nombre, se manifiesta como tal, y el medium auditivo es capaz de oír la voz de los espíritus. Hay mediunidades que son la mediunidad mental, vamos a hablar de que es una de las mediunidades más difíciles de distinguir, en el sentido de la persona que empieza con el proceso de la gracia espiritual, que tiene sueños, que está nerviosa, una persona que, porque la mediunidad espiritual a veces en muchos casos es un poco complicada al principio, porque la persona se puede sentir mal, se puede sentir inquieta y puede ver cosas o tener sensaciones y no saber muy bien a qué se refiere. Entonces esto en la mayoría de los casos es lo que es la mediunidad mental que hablo, que es que el espíritu se comunica con nosotros como si fuera una idea de nuestra mente. Es decir, no podríamos distinguir en muchos casos al principio, sobre todo, lo que es nuestro pensamiento o lo que es el pensamiento que nos está poniendo el espíritu. Nosotros, como hablamos, hacemos seminarios de espiritismo y hacemos lo que se dice desarrollo de la mediunidad espiritual. Es decir, cuando las personas empiezan a entrar en un proceso en que empiezan a ver cosas o a sentir cosas, esa mediunidad hay que conducirla de una forma correcta, porque la persona puede llegar a entrar en una fase un poco delicada con respecto al espíritu, y tenemos que saber cómo dirigir esa mediunidad espiritual. Todas las personas nacemos con unos espíritus que nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida, que son espíritus guías y protectores. Esta unión de espíritus se denomina cuadro espiritual. Todas las personas tenemos ese cuadro espiritual. Eso no significa que todas las personas tengamos la mediunidad espiritual o la capacidad para comunicarnos con los espíritus. Los espíritus que acompañan a la persona son de distintas nacionalidades y de distinta elevación espiritual. Eso depende de la vida que haya llevado la persona cuando animaba carne, de la evolución que haya tenido como persona y también de la forma en que haya muerto. No es lo mismo una persona que se haya preparado para la muerte o una persona que haya tenido una evolución espiritual en su vida carnal, a una persona que ha muerto pues de un accidente, una muerte trágica, algo traumático, algo de repente que no esperaba, alguien que sale a la calle, por ejemplo, que sufre un atentado, que tiene un accidente, gente joven o algo inesperado, pues el espíritu se mantiene perdido,
queremos decir que el espíritu se mantiene como si estuviera vivo. Creo que todos más o menos recordaréis la película Ghost, que es algo muy gráfico, y es exactamente así como funcionan los espíritus. Es decir, de repente tú sales a la calle, estás vivo, de repente estás muerto, y entonces el espíritu tiene una fase en que tiene que adaptarse a esa situación de haber muerto, y para eso es fundamental el trato de los vivos con respecto a estos espíritus. El hecho de llamarlos, de llorar por ellos, ese sufrimiento que tienen las personas con los difuntos, sobre todo con los familiares y todo eso, es importante que sepan que para que el espíritu tenga una elevación o tenga un desprendimiento de forma adecuada, tenemos que buscar la forma de que el espíritu se eleve y de que el espíritu entienda que ya ha entrado en otra fase. Es decir, que ya no está vivo, que está en otra dimensión, que ha muerto y que desde allí nos puede seguir ayudando, pero lo que es la aflicción, el llanto y todo eso hace que el espíritu se atrase y que el espíritu cada vez esté más apegado a nosotros, pero que en muchas ocasiones hace que nos sintamos mal. No olvidemos que el espíritu va a querer comunicarse con nosotros, va a querer decirnos cosas. Si, por ejemplo, es un padre que ha sido muy exigente o muy dominante, o el espíritu, si está muy materializado, va a querer que las personas sigan haciendo su voluntad, el espíritu va a manifestarse, y cuando no haya esa conexión o las personas no sepan qué es lo que está pasando, pues entonces el espíritu va a empezar a crear problemas. Entonces hablamos de estas situaciones en las que vemos muchas veces en las casas o en los lugares donde estamos, pues que no podemos estar tranquilos, que no podemos estar bien, que hay manifestaciones. Entraríamos en lo que llamamos, que se llaman las casas encantadas o las casas embrujadas, en las que hay presencias de espíritus, y es que muchas veces la persona cuando muere, como os decía antes, se queda muy arraigada al sitio donde está, a lo que es su familia, y entonces si se queda en una casa, pues se mantiene en esa situación en la casa, y es muy difícil, hay que tratar el espíritu adecuadamente para que deje ese lugar, o para que abandone ese sitio y que reconozca que ha muerto y que tiene que elevarse y que tiene que desprenderse de todo eso. Las manifestaciones que hacen los espíritus materializados, entramos en, hay distintas clases de espíritus que se unen en comisiones. Vamos a hablar de las comisiones que llamamos comisiones espirituales. Comisiones espirituales es un grupo de espíritus que se unen por afinidad, desde los más elevados hasta los más materializados. Dentro de los espíritus elevados, pues podemos considerar los intelectuales, los científicos, espíritus que han evolucionado espiritualmente, son guías espirituales que forman parte de los guías espirituales, de los cuadros espirituales, vale la redundancia, de las personas, y que siempre se van a mantener en esa evolución. De ahí vamos bajando la escala hasta los espíritus más materializados, o los espíritus estos que les hablaba, que han muerto de muertes trágicas, que son los más endurecidos y los que hay que ayudar a elevarse de alguna forma, ¿no? Formas de trabajar el espíritu. Dentro de todos estos espíritus se pueden atender con espíritus, los espíritus más materializados, espíritus africanos y todo este tipo de cosas que hablamos, como hablamos de la santería, del palo mayombe y todo eso. Entramos en una parte de las comisiones espirituales que trabajan con todo este tipo de energías. Como os decía al principio, cuando empiezan a conservar los cráneos, empiezan a adorar a esos espíritus y empiezan a querer mantener la energía de esos espíritus en los lugares, eso se lleva durante tiempo y tiempo, hasta que los espíritus empiezan a tomar una importancia dentro de la sociedad, y surgen lo que es las religiones, ¿no? Las religiones surgen pues por la adoración del espíritu durante mucho tiempo. Ahí surge lo que es la santería, que es la regla de Ocha, ya que los orichas, que es como se llaman en la religión, que son los santos, ¿no? por el sincretismo, no son más que espíritus, y esos espíritus son esas energías que se han atendido y que ya tienen una potencia determinada, que Paulino les va a hablar un poco del tema este de la
de la santería, de cómo se empieza con todo este tema de los orishas y todo esto. Sí, miren, la situación de los espíritus es bastante sencilla y la queremos complicar demasiado. Hablamos de espíritus buenos, de espíritus malos, hablamos del diablo, hablamos de las cosas. Simple y llanamente los espíritus somos nosotros mismos. Los espíritus se van a comportar como fueron en vida. Nosotros somos cuerpo y espíritu, o materia y espíritu. ¿Qué ocurre? Un espíritu va a ser bueno siempre y cuando la persona haya sido buena y se encauce en ese camino. Si el espíritu fue malo, pues va a manifestarse de esa forma y las intenciones que va a tener eso. Hablamos de que se compran y se hacen trabajo con los espíritus y todo eso. Hoy en vida sabes que hay personas que se contratan para matar a alguien. Eso también es con lo que se hace con todos estos tipos de trabajo, como haciendo del palo mayombe. Bien, las religiones y el culto de los espíritus y se siguieron adorando. ¿Por qué? Porque nada que no haya existido, nadie que no haya vivido, se puede recoger como espíritu. Y así lo van a poder ver en las religiones. Por ejemplo, como estamos hablando del sincretismo, podemos ver la religión católica. Ustedes, no sé, si se detienen a pensar, ustedes podrían decir, ¿dónde, en qué religión ustedes ven que existe la figura de Dios? La figura de Dios no existe, la figura. Y ahí es donde empieza la duda. Y es donde el hombre crea una cosa que él se tiene que refugiar en algo. Si vamos a hablar desde el punto de vista de investigación, y por favor, quisiera que entendieran esto no parcializándose con ninguna religión, vamos a hablar desde el punto de vista de investigación. Cuando terminemos de hablar esto, cada uno vamos a seguir creyendo en nuestra religión, ¿de acuerdo? Si nosotros empezamos a investigar pensando en la creencia de Dios, mientras más investigamos, y cuando me refiero a Dios, me refiero al Dios de cada una de las religiones. Cada vez que investigamos y mientras más investigamos, más nos alejamos del concepto de Dios. Entonces llega un momento en que ya la figura de Dios está perdida y nosotros no tenemos a Dios. Seguimos investigando y ya Dios no aparece por ningún lugar. Pero entonces nos hacemos la pregunta sencilla, ¿y quién creó esto? ¿Y quién creó esto? Bueno, esto tenemos como ser humano, tenemos que dar una respuesta, pues rápidamente nos devuelve al concepto de Dios. Esto lo tuvo que haber creado Dios, un ser superior. ¿Qué es lo que ocurre? Desde tiempos inmemoriales, como dice Marta, existía todo lo que es la brujería, la hechicería, que se trabajaba con espíritus. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? Por miedo a que esos muertos se los llevaran. Ahí nace el luto. El luto no es nada más que la persona que tiene un familiar, y si ustedes investigaran, ustedes vieran que muchas personas no llevarían un disfraz negro, que es lo que se ponían en realidad, porque lo que hacían era, cuando moría una persona, para que la persona cuando la fueran a enterrar no la reconociera, cambiaban su vestimenta, entonces se ponían de negro e incluso se tapaban la cabeza para que el espíritu no lo reconociera y no volviera a ellos. Entonces ahí es donde nace el luto, ese luto de negro. Hay personas que lo llevan de diferentes formas. Entonces, si nos damos cuenta de eso, cuando siempre volviendo al sincretismo, la Iglesia Católica, hablamos de Dios, pero como siempre existió la cábala, las tres posiciones, ¿qué pasó? Que cuando muere Jesucristo, la Iglesia dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y dónde nos convierte a Jesucristo en Dios? Tres personas y una esencia verdadera. ¿Por qué? Porque llamamos al mismo Jesucristo, lo llamamos de diferentes formas. Y aquí fue el Cristo de este, el Cristo del otro, el Cristo, simple y llanamente porque la figura de Dios no se puede representar, porque Dios, como no ha tomado cuerpo, lo que hablaba Marta, no tiene periespíritu y no se puede recoger. Jesucristo sí vivió, sí fue un hombre, y al ser un hombre sí tiene periespíritu, sí tuvo periespíritu, y por eso la figura que se recoge es de Jesucristo. Así ocurre con todos los santos. Entonces vemos
que en la religión católica vamos a dar misa de difuntos. Entonces se cree en el espíritu. Se cree en el espíritu porque si no, no tenía objetivo la misa por la iglesia a ese difunto, porque si no, ¿quién nos va a oír si no existiera el espíritu? Si les vamos a pedir un santo, tenemos que pensar que estamos pidiéndole a un busto de hierro o de bronce, de madera o de yeso. No, señor, le estamos pidiendo a la figura del quien ayer fue ese espíritu. Bien, si esas personas eran personas normales, porque ellos estaban en la iglesia y la iglesia crea el santo porque es su función, pues esto mismo tenemos en la santería. Porque, por ejemplo, hablando de santos, que Changó existió en la historia. Ustedes buscan la historia de África y Changó fue un rey de Oyo, con sus características, con su mal genio, con su forma, todo esto. ¿Qué pasó? Que en la época de la esclavitud, los africanos ya tenían un gran desarrollo y por las guerras internas ellos se dividieron, y ahí fue cuando llegaron los colonizadores, que se acabó la mano de obra barata que podían tener en América. ¿Por qué? Porque muchos indios murieron porque no aguantaban el rigor del trabajo, y otros que no se adaptaban porque fueron sometidos y fueron cristianizados a la fuerza, o sea, tenían que creer en esto porque era lo único, pero fueron a buscarlos allá, y ellos, para seguir esta religión que en Cuba se tomó el nombre de santería, porque santería es culto a los santos, y en Brasil es el candomblé, y así todo el que tenga que ver, todo lo que se nombre santería es afro-cubana, porque la santería, las raíces la tiene en la regla de Ocha y nace en Cuba. Por eso es santería afro-cubana, que fue donde se hicieron los diferentes arreglos de la religión con respecto a eso. Pero, ¿qué ocurrió? Se hicieron los arreglos, ¿por qué? Porque en África, que pasa muchas veces aquí y en muchos lugares, el que nacía en una región era hijo de ese santo. Aquí, en cada región, tenemos una virgen o un santo, ¿no? Y allí pasaba igual. El que nació en Oyo era hijo de Changó. El que nació en la tierra de Oyá era hijo de Oyá. El que en la tierra de Ochun era hijo de Ochun. Pero ¿qué les ocurrió? Que cuando fueron llevados a Cuba, por ejemplo, ¿qué les ocurrió? Que ya allí el que nació, ¿de quién es hijo? Entonces, inteligentemente se reunieron y dijeron, hay que determinar quién es el ángel de la guarda. Porque para nosotros el ángel de la guarda es un santo que es el que rige esa cabeza. Es que, como si dijéramos, el padre o la madre de esa persona, que en el momento de nacimiento es el que se responsabiliza con los problemas de esa persona. Bien, entonces empezaron a decir, vamos a investigarlo, y empezaron a lo que se llama sacar el ángel de la guarda. Ahí, a través de lo que es la religión, empezaron a evolucionar. Pero ¿quiénes son nosotros, nuestra religión? ¿De qué está formada? De piedras y caracoles. ¿Qué cosa es la piedra? Para nosotros, el cuerpo del santo. Piedra, las piedras tienen vida, las piedras es donde se depositan las energías de los espíritus, como también lo hacen, se asientan en lo que son las aguas. Entonces, nosotros utilizamos la piedra como el cuerpo del santo. Y los caracoles, como nosotros le llamamos, que le dicen caracolas, que eso es un tipo de caracol, el cual tiene ceremonias, porque ningún santero puede coger cualquier caracol, eso que les venden por ahí en la tienda, que dicen, ya tú puedes consultar con esto. Eso no es así. Eso que dicen, ese es el oráculo del caracol. No, el oráculo del caracol es el oráculo de la santería. En la santería se consulta con el caracol del santo que se llama el Eguá. En el secretismo con la Iglesia Católica es el niño de Atocha. El Eguá es el que habla y cierra los caminos del mundo. El Eguá es el santo que le dice al mundo y le da una guía a seguir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese caracol está consagrado, y ese caracol está consagrado para cada persona. Por eso es que la santería tiene, las personas, como cada uno tiene su forma de ser, la entiende a su manera, pues tiene su iglesia en la casa. Al santero, cuando se consagra, se hace la consagración de santo. Esa persona nacen los santos en ese día. Ese día nacieron los santos que le llevaron a él, que nacieron para él, que fueron y le coronaron a él. ¿Qué ocurre?
que por eso vemos que la santería no fabrica lesguaces en serie como lo hace la Iglesia Católica. Ustedes lo ven que lo venden en las tiendas. Esto no se puede hacer en la santería, porque en la santería el lesguá hay que prepararlo para la persona, o batalá hay que prepararlo para la persona, o chun hay que prepararla para la persona, así Yemayá, Changó y todos los demás santos. ¿De acuerdo? Entonces esto no se puede preparar como le hacen muchas veces, y hay que tener mucho cuidado. Personas que dicen, te traje un lesguá de Cuba. No, señor, eso no sirve. Te traje este collar. Muy bien. La persona hay que ponerle los collares. Los collares tienen que estar consagrados. Eso que venden en las tiendas está muy bonito. Imitan mucho a lo que es la religión de la santería, o pueden ser iguales, pero hay que consagrarlos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque nos están vendiendo muchas cosas que en realidad no son. Entonces, el caracol, para empezar, el caracol no es el método adivinatorio de que es un método adivinatorio del oráculo del caracol. No, señor. El oráculo del caracol sí es el oráculo del caracol, pero es el oráculo de la santería, porque los que consultamos con caracoles y son consagrados somos los santeros. Y quiero decirle que no todos podemos consultar, porque hay personas que se coronan santos, incluso en el momento de la coronación, que después llega el tercer día, que es el día que hablan los santos con la persona para indicarle el camino a seguir y las cosas que no debe hacer, es que puede decirle que no puede o no debe tirar el caracol. Y empleo la palabra debe, porque del poder al deber la gente se lo salta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sabemos y conocemos a muchas personas que cuando hicieron santo, que coronaron santo, le dijeron que no podían tirar el caracol, y aún así consultan con el caracol. Entonces, con ello le quiero decir es que si yo en este momento, ustedes me dicen, de aquí tengo unos caracoles, ¿me puedes hacer una consulta? Si esos caracoles no están consagrados, si usted tiene hecho santo, usted tiene coronado santo, y ese caracol es el de lesguá y está consagrado, yo sí la puedo consultar con ese caracol. Pero si ese caracol no está consagrado, ese caracol yo no lo debo utilizar. Lo puedo utilizar, pero los estoy engañando, porque no es un santo. Ahí no va a hablar el lesguá, porque, señores, lo que habla es el santo, es el que se comunica con nosotros a través del caracol, igual que lo que pasa con el coco. No se le pregunta al coco. El coco se le pregunta al santo o al espíritu, y a través de ese coco es que el santo y el espíritu consultan. Todas esas cosas que vemos por la televisión que dice, pregúntale al coco esto, de otro. No. Eso es un idioma que, como que el que pide agua, pues hay que decir, no, ¿tú quieres comer? Entonces el santo contesta con las posiciones del coco si quiere comer o no quiere comer. ¿Entiende? O lo que se le está preguntando, estoy poniendo un ejemplo. Pero no se le puede preguntar al coco. El coco es el que sirve de intermediario, y con ese idioma, para hablarlo de alguna forma, es con el que nosotros nos comunicamos con el santo o con el espíritu. No se le pregunta al coco, no se le pregunta al caracol. El caracol es el que habla, el santo habla a través del caracol, y es el santo el que se manifiesta. En este caso pueden hablar diferentes santos por el mismo caracol, aunque sea el caracol del eco. Entonces, para dejar un poco clara la cosa, que lo confunden todo y lo unifican. ¿Y dónde se unifica? Pues bueno, se unifica todo en el espiritismo, y se unifica todo en las personas que trabajan la mediunía espiritual y que pasan espíritu. Digo pasar espíritu, aquellas personas que se llaman caballo de muerto y que pasan, el espíritu toma posesión, que es lo que bien Marta decía, como la mediunía más atrasada. ¿Qué ocurre? Que en ese caso, ahí empiezan las diferentes manifestaciones que ustedes oyen con las personas que van a los sitios que no entienden. Ahora llegamos aquí y nos presentan a nosotros y dicen, mira, son dos santeros, ¿ve? Y vamos a hacer una misa espiritual. ¿A qué le llaman a eso? Misa santera. Imagínense ustedes que ahora llegamos y presentamos, mire, estos dos son señores, dos ministros, y ellos son espiritistas. Y los sentamos, ¿y qué le vamos a decir? ¿Una misa ministra? No. Esos señores son ministros porque es su profesión, pero ellos, la misa es espiritual. Eso de oír misa santera, eso no existe. Las misas todas son espirituales, porque cuando nos sentamos ante una bóveda espiritual, ahí se están haciendo llamamientos a espíritus de todas las creencias, de todo. Se utiliza la cruz, y se utilizaba el crucifijo con el Cristo, porque todo esto era cosa de brujas. Y todo el que no creía en Dios era censurado y lo quemaban, lo mataban. ¿Qué se hizo? Se puso la cruz en señal de decir, estoy con Dios. Señores,
la cruz, ¿qué tiempo nos demoramos en quitarla? Si está una cruz aquí, esto, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se demora uno en partir del bien al mal. El bien y el mal está en la conciencia de la persona. Solo hablamos de un poder, el poder que tiene la persona de trabajar con los espíritus, de comunicarse con una cosa y de hacer pacto con las cuestiones. ¿Por qué? Porque todo es el lugar de donde se mira, pero le hemos puesto un color: magia blanca al que hace bueno y magia negra al que hace malo. La pistola, si la tiene un policía y nos está cuidando, es una pistola blanca. Si ese mismo policía se le cruzaron los cables y cogió y fue, le dio 2 tiros a uno y lo mató, esa pistola blanca, ¿en qué se convirtió? En un arma homicida. Es una pistola negra. ¿Entiende? Entonces, solamente tenemos que ver el lugar donde ponemos las cosas. Pero lo que quiero que quede claro es que quieren basar mucho el que trabaja la magia blanca, el que trabaja la magia negra. El que trabaja la magia blanca porque no quiere hacer daño. Pero si tiene poder, puede trabajar lo bueno y lo malo. Hay quien quiere ser tan bueno que dice: yo solamente toco las cosas buenas. Entonces le dice: y no, yo no me mancho con nada malo porque lo mío es muy espiritual, muy elevado. Y le dice: yo quiero que me quite una negatividad. Si te va a quitar una negatividad, tienes que tropezar con cosas un poco malas. ¿Entiendes? Entonces, si es tan blanco, ¿cómo va a tocar aquello que está sucio? ¿Entiendes? Pero entonces sí, en ese momento sí. No, señor. La energía y el poder, hay que tener capacidad para saber si lo vamos a hacer bien o mal. Está en nosotros, es un poder que tenemos nosotros. Entonces, los espíritus, nosotros lo primero que hacemos es invocamos a todos los espíritus para que nos ayuden, empezando por los espíritus familiares y por todos aquellos que en el ayer tuvieron coronados santos. En todas las ceremonias de la religión, de la santería y del palo, son ceremonias secretas. ¿Y por qué son secretas? Porque son ceremonias que solamente participan aquellas personas que ya tienen coronado santo. Eso no es nada raro, señores. En la Iglesia Católica, cuando se van a ordenar los sacerdotes, ellos le hacen las ceremonias. Eso después, mira, nos presentan, mire el Papa. Pero ustedes han visto ordenar al Papa delante de eso. Ya está preparado, ya él cumplió sacerdocio, ya él lo hizo todo. Hablamos de la ordenación como sacerdote. Entonces, cada religión lo hace a su manera. Esa parte está entre los religiosos y de los que ya pertenecen a ella. Pues esto mismo ocurre en la santería. Eso que hacen muchas personas que les invitan a entrar al cuarto de santo, a ver la ceremonia de coronación del santo. Eso que se está haciendo, que ya es un boom, de ir a Cuba, a Brasil, a los sitios como viaje y a enseñarles lo que es la santería y todo eso. Entonces ustedes ven en muchas fotos, como hoy estaba enseñando Manuel en la conferencia, un cardero de palo y un cartel que dice Sarabanda. Señores, el cartel de los paleros que somos es un fundamento, es un cardero y no dice Sarabanda ni nada de eso, porque eso no es folclore. Cuando llevamos a un grupo de personas y le queremos enseñar un folclore, pues están pagando para ver un folclore, y a nosotros el que quiere venderse se vende, y el que tiene que poner algo tiene que ver algo raro, ¿no? Y entonces ahí donde obligan a las personas a los fraudes, como bien decía Marta, que empezaron a querer tener manifestaciones y todo. Las manifestaciones se dan, las manifestaciones se producen, pero si la persona recibe una acción de un espíritu, lo ve de una forma, y el familiar le dice: yo veo un espíritu aquí que tiene un traje así, que esto, lo otro, y le está diciendo un traje, y dice: ¿y el traje es gris? Y le dice: sí, creo que es gris. Tú mismo lo estás diciendo, déjalo, porque es que nosotros no podemos preguntar al espíritu. El espíritu se comunica con nosotros con lo que él cree y estime conveniente, y nosotros recibimos el mensaje como lo que yo le estoy explicando a ustedes. Ustedes ahora, para hacer una pregunta, tendrían que preguntarme a mí, pero ustedes, si yo le estoy hablando, ustedes no me van a preguntar, y si yo no le contesto, ustedes no pueden decir que si es gris, ni es azul, ni es ningún color. Pues eso es lo que ocurre, que entonces ahí obligan a la persona y la van llevando, y entonces las mismas personas son las que están buscando que les digan las cosas. No es así. El trance y la mediunidad espiritual, lo mismo del santero que del palero, que de cualquier persona al describir un espíritu, es la comunicación que este ente, para llamarlo de alguna forma, o de ese espíritu que ayer emanó carne, que puede ser cualquiera de nosotros, ha fallecido y se comunica con nosotros. Es simplemente, nos va a decir
hasta donde nos dice. Y si no entendió que iba a decir otra cosa, pues no le pregunto, ¿y la camisa de qué color la tiene? No nos va a decir eso. A lo mejor seguimos diciendo, y dice, bueno, después le dice, la camisa la tenía azul. ¿Ves? Pero eso que están haciendo y se ve por ahí, no es así. Hay una cosa que yo quería recalcar, que se dice mucho y quiero que se entienda. Mire, hay dos cosas que se unen, pero que no es lo mismo. La santería somos los santeros. Y hay santeros que no tenemos que ser babalaos. Pero la tierra de Ifá, babalao, no tiene que ver en su raíz de inicio absolutamente nada con la santería. El babalao no es el santero mayor. El babalao puede ser una persona babalao, un hombre babalao, porque son los que hacen Ifá, sin necesidad de haber coronado santo. Y si una persona no ha coronado santo, ¿cómo es posible que pueda ser santero mayor? Bien, mire, la ceremonia de santo, la coronación de santo, la realizan los santeros con un obá o eleriate o oriate, como se le dice, que es un santero que tiene conocimiento, que es el que hace la ceremonia de santo. El babalao no puede entrar al cuarto de santo. El babalao, cuando yo hago santo ahora y mi camino es salir y hacer Ifá. Debo estar un año de Iyabó. En casos excepcionales se pasa de un cuarto para otro y a duras penas lo pasan a los pocos días. Hoy por hoy se están haciendo el lote, se lo llevan a Cuba, lo mira el babalao y lo llevan, le hacen santo y al tercer día le hacen Ifá. Si los que tengan internet, comuníquense con internet para que vean lo que dicen los babalaos de eso, que lo que se opina por internet en los foros de que se habla. Hay santeros que tenemos que hacer Ifá. Cumplimos el año. Después de ese año, lo correcto es darle conocimiento al ángel de la guarda, porque ahí hablamos del orisa tutelar, y que ese es nuestro ángel de la guarda. Y si coronamos santo, después no podemos coger y decir, sin nuestra autoridad, lo que los santos han hablado, no nos dan el pase para Ifá, no podemos decir que pasamos a Ifá así a la torera, porque no estamos respetando lo que dice el ángel de la guarda nuestra. Entonces, lo que están haciendo últimamente es sacando en el babalao, se hace el de entrada, se marca el santo que va a hacer, sí. El babalao va a la ceremonia, puede hacer la matanza, y la situación está en que al hacer la matanza ya el santo está hecho. Cuando se da de comer a los animales, que es el famoso problema de la santería, que todo el mundo dice se le da de comer a los animales, se matan los animales. Bien, nosotros utilizamos la sangre como espíritu de vida, ¿ok? Y para comer los animales, aquellos que comemos carne, los animales hay que matarlos. Y lo único que hacemos nosotros es matar los animales, ofrecerle la sangre al santo como espíritu de vida para fortalecerlo, y después la carne no las comemos porque las cocinamos. Una parte se la cocinamos al santo, que se llaman haché, se le ponen, y el resto lo comemos y lo cocinamos para todos. ¿De acuerdo? O sea, que esa situación es la que hacemos. Eso es lo que hace el babalao. Puede matar, mata y después él se va. Pero cuando él entra a la casa, ya el santo está hecho, ya la persona tiene coronado santo. Ya la persona lo que le falta es que le den de comer a los santos. Si en ese momento se para la situación y no se puede dar de comer a los santos porque hay un problema, esa persona ya tiene coronado santo. El babalao no entró a hacer la ceremonia de santo. Ese lo va oriate. Que quede bien claro, porque todos nos dicen que el babalao es el santero mayor. No, no es el santero mayor. El babalao es el que da a los guerreros. Sí, fíjense, el babalao da a los guerreros, los santos guerreros. El babalao no da el caracol. En la casa del babalao, el caracol no se debe tirar. Y el santo de nosotros está comprendido de piedra y caracol. ¿Ve? Si ustedes tienen un santo y le dan el cuerpo, después ¿quién le tiene que dar la voz? El santero, porque ningún babalao le puede dar el caracol, porque el babalao no entrega caracol.
O sea, que el que tenga un eleguá de babalao, el babalao le va a dar el caracol, el eleguá, el muñequito, y después, si va a ser santo, el santero le tiene que completar ese eleguá, completarlo, porque claro, le tiene que poner la voz, que tiene que darle el caracol como mínimo. Y no voy a entrar en otras especificaciones que ya sería irnos a cosas más profundas de nuestra religión. Con eso quiero diferenciar muy bien lo que es el babalao, y que entiendan y que se aclaren que el babalao, hay algunos que son santeros, y esos se llaman olúos, que son santeros que después han pasado a babalao. ¿De acuerdo? Pero pueden hacer ifá la persona directamente sin ser santo. El babalao no es el que hace la ceremonia de santo. Bien, pasando al otro tema de lo que es el palo. El caldero, tan famoso, hablado del caldero, que tiene los huesos, que esto o lo otro, que dicen que son energías de espíritu. Sí, tienen energía de espíritu porque el caldero lo que tiene son energías de espíritu de pactos que se hacen con espíritus. Entonces esos espíritus, nosotros llegamos a la conclusión de que decimos, ¿tú quieres venir a trabajar conmigo? Sí, se busca el nombre del que, cómo se llamó en vida, se hace la descripción, que esto lo otro, para saber con quién se trabaja, ¿entiendes? Entonces ese es así, de esa forma, y con muchas otras cosas está el caldero de palo. Ese caldero de palo decimos que es cristiano, o que no es judío, que es un caldero cristiano. Ese caldero cristiano, ¿por qué? Porque le debemos decir que primero Dios y siempre Dios, y cuando no queramos hablar de Dios, que le vamos a hacer una cosa a una persona, no pasa nada, porque hay dos formas de defenderse, una pues tomando la justicia por tu mano, u otra devolviendo las cosas, ¿no? O sea, tú puedes devolver las cosas, lo malo que me hicieron yo lo devuelvo y se acabó, no pasa nada, sino la justicia divina. Si no queremos hacer nada, pues la justicia divina. Eso yo no recomiendo a nadie que se ponga a querer hacer trabajos malos, porque desgraciadamente las cosas se viran, porque son energías de espíritu, y cuando entramos con cuestiones de palo y de todas esas series de cosas, recuerden que se hacen pacto con espíritu en esa fase lo más atrasado posible, y esos espíritus han muerto en accidentes, gente que era violenta, gente que eran, se buscan personas bien cerradas, para que pueda uno llegar a pactar con ellos y poder hacer lo que les dé la gana. Lo mismo para bueno que para malo. No se puede tener solamente un caldero como quieren pintar, señores, un caldero que no sea, que tenga espíritu, que de verdad tenga potencia. No se puede tener, porque mire, ahora tenemos aquí a un grupo de personas que todos somos tan buenos, que no hay nadie que pueda dar la cara por nosotros. Y ahora entra un señor aquí y nos asalta. ¿Entiende? Qué buenos somos. ¿Entiende? Nos los ha quitado todo. Y tiene que haber de todo. Tiene que haber una persona que no sea mala, pero que por lo menos sea capaz de repeler ese mal y que tenga la fuerza suficiente para encararse. Tiene que ser una gente que tenga una faceta que también diga, oye, ¿qué pasa? Tienes que pasar por encima de mí. Pero no puede ser tan bueno, porque el que es tan bueno se deja pasar por encima. Entonces, es que quieren pintar las cosas así tan buenas que no pueden existir. Si no, el caldero de palo no puede protegerte. El caldero de palo, si no tiene una cosa que luche y se ponga al frente de ti, ¿cómo vas a tener un resguardo? Y cómo vas a tener una cosa. Los resguardos se deben preparar personalizados. Esas cosas que te dicen, te traje una cosa de Cuba, mira, me lo dieron para ti. ¿Qué quieres que le diga? Es como si yo le digo, bueno, pues mira, te traje esto. No sé, te compré un caramelo, pero no sirve, eso no sirve. Las cosas se preparan para que sirvan, tienen que estar para uno, preparadas para uno, porque cada persona llevan cosas específicas. No podemos coger y decir, esta piedrecita yo te la preparo y punto. No, esa piedra debe ser preparada, tiene energía, y si nosotros queremos hacer ya un resguardo, no quiere decir que no se puede llevar una piedra en el bolsillo, ojo, ¿no? Que tiene sus cualidades curativas y todo eso, no, lo llamo cuando lo emplean como resguardo, que son dos cosas distintas, llevar una piedra a llevar ya un resguardo. Bien, estas cosas del palo y de estas situaciones, siempre está invocado el espíritu. Siempre estamos hablando en todo esto que estamos teniendo presente la presencia del espíritu en toda su magnitud. Y la situación está en que debemos tener cuidado al trabajar con los espíritus. Eso que está ahí
como bien han visto, es una bóveda espiritual. ¿De qué consta una bóveda espiritual? Pues bien, de vasos de agua. Vasos de agua que no se deben poner así al libre albedrío. No, cuando se vaya a poner un vaso de agua, hay que poner un vaso de agua dedicado. Porque, por ejemplo, ustedes ven que ahí hay muchos asientos y hay algunos que están vacíos. Bueno, pues lo único que nosotros hacemos cuando dedicamos un vaso de agua es que lo estamos reservando y la acción esa que estamos llamando está posesionándose o tomando posición, como se dice, de esa asistencia. Si no, está libre y se puede sentar cualquiera. ¿De acuerdo? Entonces, si lo ponemos así, pongo un vaso de agua y no hacemos un llamamiento, puede que en ese momento haya una energía o un espíritu que no era tan bueno y nosotros, sin darnos cuenta, se nos está depositando ahí y le estamos pidiendo o nos está creando una situación que no debe ser. Bóveda espiritual o un vaso de agua que ustedes se lo pongan a sus guías, sus protectores, a todos los espíritus, debe ser dedicado. ¿De acuerdo? La luz, para que siempre haya una luz en el camino de las personas. Siempre nosotros podamos darle una luz a los espíritus para que nos alumbre nuestro camino y una luz para que cada uno, nosotros podamos una luz para resolver nuestras cosas y podamos llevar el pan de cada día a nuestra casa. El humo que se usa de los puros o del incienso, que lo que hace es purificar el aire, purificar el ambiente. Las flores significan la tierra. Estamos trabajando con los 4 elementos: agua, fuego, aire y tierra. Los 4 elementos. Ven que es un triángulo, es una base de energía. La persona lo que va es a fortificar, porque hay un mal que la gente dice: despójate en la bóveda. No, señor. Haga un llamamiento, que cuando usted haga el llamamiento en esa bóveda, la acción de los espíritus lo van a usted a ayudar a limpiarse, porque ¿por qué nos cargamos de energía negativa? Es igual que cuando nos descargamos un coche. ¿Cuántas veces no hemos ido a arrancar un coche? No, la batería no va. ¿Qué tienen que hacer? Muchas veces con 2 cables, ¡prum!, nos dan un corrientazo. La batería, ¡pum!, arrancó. Bueno, pues eso mismo es lo que ocurre. Señores, si con nosotros tenemos una negatividad o tenemos energías negativas, no podemos quitárnoslas a nosotros mismos, porque tenemos la batería descargada. Necesitamos de la ayuda de una persona que sea la que con su energía y también el poquito que nos queda a nosotros, podamos tener un poco más para vencer esa negatividad. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que tener cuidado, porque es que esas cosas, hay cosas que se pueden ir quitando normalmente, con baños, con cosas, pero cuando hay una cosa que se mancha, primeramente tenemos que saber con qué se mancha. Porque si tenemos una negatividad, no todas las negatividades son iguales, porque es como una ropa. Si ahora le digo, la camisa tiene una mancha, lávamela. Primeramente tendrás que ver de qué es la mancha, porque si no, no puedes emplear el detergente o el producto adecuado. También dónde está, de qué es la camisa, porque si no, a lo mejor cuando me vas a quitar la mancha te cargaste la camisa. Pues así mismo, la persona tiene que tener la capacidad suficiente para ver de qué es el mal que tiene la persona. Por eso la mediunidad tiene que estar abierta, tiene que estar dispuesta y preparada para poder recibir todo lo bueno, pero si vamos a quitar lo malo, tenemos que estar preparados también para que haya algo que pueda contrarrestar el mal. Y todos lo tenemos, ¿entienden? Entonces, ahí es donde tenemos la situación de tener la precaución de que la persona primero sepamos qué es lo que tiene para quitarle, qué negatividad tiene y cómo se la podemos quitar. Si no sabemos la negatividad que tiene, es igual que la camisa. Si no sabemos la mancha que tiene y de qué está manchada, no se lo podemos quitar. ¿De acuerdo? Hablando de la mediunidad espiritual y volviendo a lo que decía Marta, esta es una de las formas de la bóveda espiritual, de trabajar el espiritismo. Hay quienes trabajaban 2 medium como mínimo, uno sentado a cada lado de la mesa. Hay quienes trabajaban detrás de la mesa, hay quienes lo hacen en cordón. Cuando uno se sienta alrededor de una bóveda espiritual se llama cordón espiritual. Hay quien lo hace agarrado de las manos, de pie, y entonces empiezan a danzar y a levantar plegarias. Se hacen rezos, se reza, se usan las plegarias de toda la vida. Nosotros la base que tenemos, que utilizamos, son las plegarias de las oraciones de Allan Gardner. Desde el año 84 tenemos entendido que aquí están, en España está legalizada la Asociación Espírita Española. Y entonces, pues, ahí ellos
sigue mucho la doctrina de Alan Kardec, ¿no? Nosotros utilizamos el libro de las oraciones escogidas de Alan Kardec y dichas oraciones también aparecen, que nosotros explicamos en nuestro libro El espiritismo, evolución y forma de comunicación con el más allá. Ahí les explicamos qué cosa es una voz espiritual, lo que tienen que hacer, las oraciones que hay que hacer y todo eso, para que las personas al menos tengan una guía, porque en ese libro hay a los espíritus endurecidos, oraciones a los espíritus recién fallecidos. Entonces, en ese espíritu, Alan Kardec ya consideraba de que habían espíritus endurecidos y que habían diferentes clases de espíritus. Entonces, esas oraciones, como ya estaban hechas y se llevan trabajando tantos años, es la que se usan muy a menudo en todas esas situaciones. Pero siempre cuando vayamos a trabajar espiritismo, cuando vayamos a trabajar en una cosa, debemos trabajar guiados por medios que de verdad sean de experiencia, medios de verdad que sean de labor. No deben hacerlo con personas que sean aficionadas. ¿Por qué? Porque los que no tienen gracia, o los que no tienen la facilidad o la facultad de comunicarse con los espíritus, no tienen problema. Pero aquellos que sí tengan la facultad de comunicarse con los espíritus, pueden entonces empezar a abrir ese canal y empezar a abrir ese tipo de situación que les empezaría a crear problemas y le traería intranquilidad. Eso mismo ocurre con la Ouija, se hacen llamamientos a espíritus, se hacen cosas a espíritus que se debía tener cuidado. Todas las cosas con los espíritus se debía tener un cierto cuidado y se debía trabajar con personas responsables y que tuvieran conocimiento para evitarnos cualquier tipo de complicación. Quería también decirles que la gracia espiritual. La gracia espiritual se puede desarrollar, la mediunidad espiritual se puede desarrollar. Señores, no tenemos por qué todos tener gracia espiritual, porque tampoco tenemos todo el mismo coeficiente de intelectualidad. Tampoco todos podemos correr los 100 metros planos en tiempo récord, ni podemos nadar, ni podemos ser un deportista de élite. Y sin embargo, todos somos humanos. Así que cada cualidad de la persona, hay quien tiene unas habilidades o puede desarrollar cosas que los demás no la podemos desarrollar. Pues también ahí está la mediunidad espiritual o la comunicación con los espíritus. La forma esa que la persona puede llegar a desarrollar para tenerla. El que la tiene, la puede desarrollar. El que tiene la capacidad para poder entrenar y poder llegar a correr los 100 metros planos en 8, tendrá que ejercitarlo y currárselo para poder llegar. A lo mejor lo consigue, a lo mejor no. Pues esto mismo ocurre con la mediunidad espiritual. Hay muchas personas que siempre quieren encajar la mediunidad espiritual, aquellos que consultamos o trabajamos. No, señor. Mire, la mediunidad espiritual es la facultad que tiene la persona que a lo mejor no tiene ni por qué desarrollarla, nació con esa gracia y en los estudios, en su meditación, en su forma de concentrarse, se le fue desarrollando y tiene una comunicación específica con esos espíritus. ¿Qué ocurre? Que eso es mental. Esas personas a veces se le vienen cosas a la cabeza y atinan, cogen por aquí. Nosotros hemos hecho un gran muestreo con personas de diferentes profesiones, ingenieros, médicos, jueces, en fin, de todas las carreras y de todas las profesiones, con mecánicos, con todos. Y a veces se ponen delante de una cosa y de un caso, de una situación, y no saben lo que es, y de buenas a primeras dicen, será esto. Y van, y es eso. Eso como decimos vulgarmente, se lo han sacado de la manga. No, señor. Eso si la persona, si verdad somos conscientes y no queremos decirnos, ¡buah! Yo sabía, te vino a la mente y tú fuiste ahí. Tú no puedes explicar que tú lo pensaste. No, eso fue una comunicación. Y eso es una de las formas que no tiene que ser persona que consulte, no tiene que ser un espiritista, no tiene que ser un palero, no tiene que ser un santero, puede ser un ministro, puede ser un médico, puede ser un abogado, porque no quiere decir que las demás personas que no se dediquen a esto no tengan por qué no tener esa sensibilidad. ¿De acuerdo? Esto no es una exclusiva de aquellos que lo trabajan. Quisieran muchas personas que trabajan esto tener la facilidad y la facultad que tienen muchos que ni se enteran de que tienen esa gracia. ¿De acuerdo? Entonces, yo para terminar y pasar a las preguntas que me están ya dando el toque, si yo me enrollo demasiado, quería decirles que en España hace 4 años que está legalizada a todos los niveles la Asociación Española de Santería Afrocubana.
muchos santeros y muchas personas que se anuncian como santeros, que se dicen que son santeros, tienen todas las tiendas de España, se le ha dado comunicación, ha salido en todos los medios de radio, de televisión, tiene página web y todo el mundo está enterado. Y nos llaman muchas personas que se dicen santeros, que se dicen ser babalaos, y no, cuando les enviamos la solicitud de inscripción, que tienen que rellenar datos para comprobar que de verdad ellos son santeros o babalaos, nunca, en muchos casos, regresan esas solicitudes de inscripción. Solamente queremos decirle, para aquellos que tengan amigos o que sean santeros o que sean babalaos, que está en España legalizada a todos los niveles, sin ánimo de lucro, la Asociación Española de Santería Afrocubana, al igual que en Cuba está la Asociación de Santería Cubana, en Estados Unidos están legalizadas. Todo aquel, solamente pueden participar en ella o ser personas que se puedan inscribir, aquellos que sean santeros o babalaos, personas que tengan coronado santo o sean babalaos. Los demás pueden pedir asesoramiento si quieren saber el que los consulta. No es que sea santero, ojo, nosotros no entramos que si es santero o si es babalao, no. Si nosotros solamente le informaríamos si esa persona sabemos que tenemos confirmado que es santero o babalao, si está inscrito en la asociación. Con esto no queremos decir que aquellos que no estén en la asociación no sean santeros ni sean babalaos, porque es muy respetable que puedan pertenecer a ella o no. ¿De acuerdo? ¿Y ahora? Bien, pues es el momento de las preguntas. Si hay alguna pregunta que hacer a Paulino y Marta, por favor, los micros aquí delante. Hola. Bueno, yo no pensaba intervenir porque me considero estudiosa del espiritismo, pero hasta el punto en que habéis llegado me ha sorprendido bastante una serie de cosas que quisiera aclarar y quisiera preguntaros. Por ejemplo, conozco el sincretismo que se hizo entre la santería y la Iglesia Católica. Lo que no conocía es el sincretismo que se ha organizado entre el espiritismo y la santería. Y ya que nombráis a Allan Kardec, lo que sí quisiera aportar y preguntaros de paso, que por ejemplo todas las escuelas en el mundo de espiritismo que estudian a Allan Kardec, jamás ninguna hace ningún tipo de trabajo, nunca cobra, y todo lo que hace es de forma desinteresada y es orientación para el crecimiento personal de cada uno. Entonces quisiera saber si vosotros sí estáis utilizando este tipo de conocimiento, que es el espiritismo, con meta profesional. Sí, perdone un momentito, podemos ir poco a poco con las preguntas porque has hecho demasiadas. No, solo he hecho una pregunta. No, mira, primeramente, perdón, nosotros no hemos hecho sincretismo de santería y espiritismo, solamente queremos decir que esto hay que separarlo, y donde lo han confundido y lo han sincretizado es porque los medios que trabajan en las misas espirituales, tan pronto esos medios de trance vienen, que es lo que pasa, dicen buenas noches y es un africano, y después dice buenas noches y es un cura, ¿entiende? Entonces ese mismo dice, cuando le van a decir una cosa y la persona es católica, eso pasa en el espiritismo, ahí en esos países, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa cuando te dicen, oye, tienes que pagarle una deuda que tú le debes a Changó, y te dicen Santa Bárbara? Pero que Changó y Santa Bárbara no tienen nada que ver. Santa Bárbara, si la busca, existió como santa, y Changó fue rey de África. O sea que incluso Changó es un hombre, reinó en África. Búsquenle en la historia de África que reinó en Oyo. Yo conozco la santería bastante a fondo. Entonces, porque he tenido amigos. Pero lo que pasa es que solicito de ustedes por lo menos, que creo que es más adecuado hablar de mediunismo que de espiritismo, porque el espiritismo fue un término acuñado por Allan Kardec en Francia. Y se remite exactamente a la doctrina espírita, y ahí no comparte que haya rituales mezclados. Mire, usted me perdona, pero mire, hoy por hoy la Iglesia Católica, si usted vio la tele hace unos días atrás, ha preparado a diferentes sacerdotes para hacer exorcismos. ¿Sabe por qué? Porque antes nada más que habían X, ahora están preparándolo, y por ahí tienen que, llamen a la cadena de televisión, que salió el otro día, diferentes sacerdotes que se están preparando para las iglesias, para que la gente vaya a que el cura le haga el exorcismo, porque ahí ya se han enterado que hay energías negativas. Entonces, Allan Kardec, y como usted me dice de lo de Allan Kardec, usted es muy curioso,
Porque esas oraciones escogidas de Allan Kardec, hay muchas personas que no las emplean, y sobre todo aquellos que trabajan la doctrina de Allan Kardec. Ese libro de oraciones escogidas, ahí en él se refleja que Allan Kardec ya consideraba en su momento espíritus atrasados, espíritus de los recién fallecidos, y consideraba diferentes fases de espíritu. Sí, pero... Entonces ahí nace la fase del espiritismo, la doctrina espírita, y de hecho se conoce como espiritismo la forma de trabajarlo. No quiere decir que nada. Esto antes, señora, le quiero decir que estamos hablando de la evolución que ha surgido en el mundo. Antes, usted me está hablando de la época del trueque. Cuando yo le hacía a usted, y usted venía a mi casa con un dolor, yo le pasaba la mano, y cuando usted iba para la cosecha me traía unas patatas. ¿Entiende? Pero las personas hoy por hoy trabajan. Entonces, cuando yo llego ahí a la cafetería, que me quiero tomar un agua, no le puedo decir es que yo le curé a la señora esto, tengo que echarle gasolina al coche, tengo que hacer una serie de cosas que hay que trabajar porque se ha convertido en una sociedad de consumo. Estamos totalmente dirigidos y el dinero media en todo. Entonces, las personas no tenemos una entrada o no se nos aparece, como se dice, la Virgen y nos sacamos una gran lotería para poder dedicarnos a bien, pues yo lo haría igual. Si a mí me dan una subvención, como hace la iglesia con los sacerdotes, que hay mucho que hablar de toda esa serie de cosas, y entonces a mí me mantienen y yo tengo todos mis gastos cubiertos, pues yo estoy dispuesto, señora, ¿cómo no?, a hacer el bien. Pero permítame, ¿entiende? Por favor, yo es que comprendo todo lo que me está diciendo si lo habla desde el punto de vista de la santería. No. Pero si usted lo habla desde el punto de vista del espiritismo, hay un grave error, prácticamente una regla moral se está infringiendo, porque todos los grupos que en el mundo estudian el espiritismo y lo practican, derivado de Allan Kardec, hay muchos, hay incluso confederaciones que agrupan varios países americanos y los conozco a fondo. Nunca jamás hay profesionales del espiritismo, simplemente son personas que apoyan y orientan, son medium que trabajan de forma gratuita para ayudar a los demás, y en su vida normal se ganan la vida normal pues siendo profesores, albañiles. Nosotros pagamos por nuestra profesión, nosotros somos autónomos y estamos dados de alta como profesionales de como esto. Santeros, pero no pueden nunca no pueden decirlo que sean. Honestamente les digo, no pueden utilizar el nombre del espiritismo vinculado a negocios económicos. Nosotros no estamos, dígaselo usted a Hacienda. Pero mire, nosotros seguro no estamos, que no estará de acuerdo con usted. ¿Cómo que no? Nosotros pagamos impuestos por nuestro trabajo. Como santeros. No, mire, espera un momentito, mire, vamos a suponer, mire, en este país, desde el año 90, existe una normativa que Hacienda separó, desglosó de un epígrafe que tenía que se llamaba astrología, y tiene un epígrafe que se llama futurología, todo arte de adivinar el futuro. Toda persona que la consulte a usted con las cartas, como quiera que lo haga, de cualquier forma, señora, debe estar. El espiritismo tampoco está ahí. Tampoco está ahí el espiritismo. Perdone un momento. Estamos hablando de todo arte de adivinar el futuro. Entonces yo quiero que usted entienda una cosa que creo que ha confundido un poco el término. Porque mire, si nosotros, y vuelvo de nuevo a la situación, si usted considera que, por ejemplo, una persona que les tira las cartas a usted, está trabajando simple y llanamente con lo que dicen las cartas, y no trabaja con la energía de espíritu, no se puede salir de eso que está escrito en la carta que dice esto no está aquí. Indirectamente, y aunque no ponga el nombre del espíritu, lo está haciendo. ¿Sabe por qué? Porque es un ego demasiado grande. Exacto, usted puede trabajar la mediunidad. No, eso es lo que se llama mediunidad. Usted puede trabajar la mediunidad como le dé la gana. Quiero decir que de una forma honesta, lo que no se puede utilizar es concretamente el nombre espiritismo. Bien, porque está acuñado. Vamos a ver, pero no es espiritismo. Por favor, yo pienso que es una opinión. Es un problema de concepto, Muy respetable, vamos a proseguir. Porque eso es espiritismo. Si usted me dice que usted se puede trabajar con los espíritus y no quiere que utilice espiritismo, yo no voy a utilizar espiritismo. Yo simplemente he escrito un libro que está publicado hace 8 años aquí en España, Espiritismo, Evolución y Forma de Comunicarse con el Más Allá. Simple y llanamente eso. Y explicándoles a la persona dónde están los fraudes, y para decir esto, yo no estoy diciendo que estoy utilizando el espiritismo. Yo soy espiritista, ¿entiende? Trabajo la mediunidad espiritual, ayudo a la persona a desarrollar su mediunidad espiritual. Y las cosas estas, lo que se basan es evitarle los problemas a las personas.
el camino de la persona, esto es una orientación. La persona es libre de hacer lo que quiera. Pero de todas formas yo quería comentarle algo. El espiritismo o la mediunidad, como usted dice, si para emplear otra palabra, no solamente se emplea bajo lo que es la doctrina de Allan Kardec, aunque se utilicen las oraciones o se dejen de utilizar, aquí en Europa sí se usa Allan Kardec, todos se sientan alrededor, es una secta, iba a decir, es un grupo de personas supermoralistas que utilizan el catolicismo, que hablan del aborto, hablan del matrimonio, hablan de una serie de cosas, porque nosotros hemos ido al Congreso Espírita de Allan Kardec, de ellos que se han reunido, y entran en una serie de moralismos con las personas que nosotros no intervenimos en nada de ello. Y por otro lado le digo que nosotros estamos hablando de formas de elaborar espiritual, que no significa que solamente exista la de Allan Kardec. Nosotros nos sentamos en una bóveda espiritual, somos medios de trance, nosotros transmitimos los mensajes de todos los espíritus de los familiares de las personas, igual que otros espíritus que se quieran manifestar en esa misa o en esa labor espiritual, y no por ello tenemos que trabajar la doctrina que ustedes pretenden. No solamente existe la doctrina de Allan Kardec dentro de la mediunidad espiritual, existen muchas formas de trabajar la mediunidad espiritual, si es que a usted no le apetece que use la palabra espiritismo, pero hay muchas formas en el mundo. En Brasil se trabaja de una forma, se trabaja de otra forma en Venezuela, en Cuba se trabaja de otra forma, y no por ello estamos dejando de comunicarnos con los espíritus. Bien, yo creo que queda dicho y... Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay alguna pregunta? Y si no, pues pasamos al descanso. Bien, pues vamos a despedir a Paulino y Marta, agradecerles que haya compartido con nosotros esta conferencia. Ha sido un placer. Muchas gracias. Ellos son... Thank you.